Busque en su Biblia Juan capítulo 4, verso 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu cuerpo, bendice a tu iglesia, Señor, a través de ella. En este sermón simplemente veremos la gloria de Dios a través de Jesucristo. También veremos a un hombre noble que tenía una necesidad, pero su fe iba creciendo poco a poco hasta que llegó al mayor de los milagros. Dice la Biblia que Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Dice la palabra que Jesús llegó otra vez, porque la primera vez que había estado en Caná había convertido el agua en vino. Había con una palabra que Jesús dio, convirtió el agua en vino. En esta segunda oportunidad, en esta segunda visita, Jesús va a hacer una señal también. Va a dar una palabra más de 25 millas de distancia, y la necesidad de aquel hombre va a ser saciada. Dice la palabra en Juan 2, dice que Juan 2:11 dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en el poder de Dios. Es que el poder de Dios llega a todos. A través de la Biblia vemos cómo el poder de Cristo, el poder de Él, llegaba a todos, afectaba a todos. Aquel poder llegó a gente de autoridad, llegó a ricos, llegó a pobres, llegó a sanos, a enfermos, llegó a toda la sociedad. Pero en esta ocasión bíblica le llega a un hombre de Capernaum, un oficial del rey en una posición de honra política. Era político de la realeza, era un oficial de alto rango, pero aquel hombre tenía una necesidad. Aquel hombre tenía una necesidad. Tenía una desesperación.
tal cual como a veces nos sucede a nosotros. Son en esos momentos de necesidad, de desesperación en nuestra vida, cuando nos llega la desesperación, cuando sentimos que no hay dónde ir, que hay demasiada presión sobre nuestros hombros, cuando miramos al cielo y decimos: Señor, ¿qué hago ahora? Aunque hemos escuchado de Jesucristo, sabemos quién es Jesús de Nazaret, sabemos que es el que tiene el poder, sabemos dónde está su gloria. Lo único que nos resta hacer, no importa el conocimiento que tengamos, pero lo único que nos resta hacer es clamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en este relato que la necesidad de aquel hombre tenía era su hijo enfermo. Todo lo que este hombre tenía, su puesto de honor, su riqueza, no lo pueden ayudar con el problema. Aquel hombre descubre que la enfermedad, que los problemas no hacen acepción de persona. No es difícil imaginar la tensión en la casa de este hombre, en donde siempre habían tenido lo suficiente para lograr cualquier meta en la vida. Pero esta vez su hijo estaba muy enfermo, y al ver que su salud empeoraba todos los días, sintió una profunda impotencia. La Biblia dice que su hijo estaba muy enfermo en Capernaum, que estaba a punto de morir, que estaba cerca de la muerte. Aunque vemos a un hombre que tiene todo lo que necesita, pero la enfermedad de su hijo lo ha rebajado al sirviente más vil de su casa. Todo su poder, todo su prestigio no le valían para nada lo que se refería a la sanidad de su hijo. Pero había algo que estaba creciendo ahí en su corazón. Aunque queremos mantener esta historia a la distancia, ninguno de nosotros quisiera acercarse y acarrear este tipo de dolor. La verdad es que todos atravesamos este tipo de experiencia en la vida. Job 5:7 dice: pero como las cenizas se levantan para volar por el aire, así es el hombre, nace para la aflicción. Alguien dijo: la vida es difícil, pero estos momentos a menudo son los que nos acercan más a Cristo. Es que donde nuestras fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Comienzan las de Él. Fíjese que este hombre va a comenzar una experiencia, una jornada que va a cambiar su vida para siempre. Ya que aquel hombre es impulsado a Cristo por una necesidad externa. Todo milagro que Jesús hizo fue respuesta a un problema, a una necesidad. Si usted tiene un problema, si tiene una necesidad, déjeme decirle que usted es un candidato a un milagro. Cuando leemos la antesala a cada milagro en las Escrituras, en la Biblia, cada milagro siempre hay una necesidad. Ocurrió por una necesidad. Fíjese que cuando no había suficiente vino en aquella boda, Jesús hizo un milagro. Cuando hubo tempestad, Jesús habló y calmó la tormenta. Cuando no hubo suficiente para alimentar a los 5,000, Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando Lázaro había muerto, Él lo llamó a la vida otra vez.
Todo milagro que Jesús hizo fue en respuesta a un problema. La Biblia nos expone claramente que este hombre tenía un problema y era la enfermedad de su hijo a punto de morir. Este hombre tenía un problema. Pero cuando este problema llegó, el hombre tuvo la gran oportunidad de su vida. La oportunidad de ser impulsado a Cristo. Por un lado, al final fue la aflicción que experimentó, que abrió la puerta a la salvación de su familia. Fue el dolor en su vida que a la larga produjo la salud de su hijo. Sin la aflicción, este hombre hubiese perdido la oportunidad perfecta de Dios para él. Pero el problema que tenía este hombre produjo el milagro. El problema que produjo el milagro ahora causó esta oportunidad. Una oportunidad tremenda. El verso 47 dice que este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquel hombre noble, de honra política, había escuchado de Jesús, probablemente por los milagros que Jesús venía haciendo. Quizás escuchó cuando Jesús había convertido el agua en vino, cuando visitó la primera vez en Caná. Este hombre hizo un viaje de más de 25 millas de Capernaum a Canaán de Galilea por terreno montañoso para encontrar a alguien del que había oído que podía ayudar a su hijo. Alguien que hace tal cosa tiene claramente por lo menos un alto grado de sinceridad. Y en lo que se refiere a buscar la solución del problema. Cuando aquel hombre encontró a Jesús, le rogó que fuera a su casa. La idea expresada aquí en este versículo que dice y le rogó, es que repetidamente aquel hombre le rogaba. No simplemente le dijo Jesús, Señor, ven a mi casa, ¿podrías venir? No, aquel hombre rogó, aquel hombre se humilló. Es la expresión que quiere decir aquí. Puedes venir a mi casa, mi hijo está muriendo. Aquel hombre insistió tanto ante Jesús, rogándole que fuera, porque su hijo estaba enfermo. Versículo 48 y 49. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos en estos versículos que hay un diálogo interesante donde Jesús está exhortando y está reprendiendo a los galileos que estaban reunidos allí. Pero también estaba el noble. Jesús estaba reprendiendo por la falta de fe. Pero aquel noble rehúsa dejarse arrastrar a aquel diálogo. Pero a aquel hombre no le interesa si los judíos creían o no creían, si estaban interesados en señales o en milagros o en prodigio. Lo único que le preocupa a este hombre es que su hijo se está muriendo. No sé ustedes, pero cuando uno está atravesando por circunstancias, por problemas, por crisis seria o una enfermedad o algún momento inesperado que trastorna la vida
La vida se vuelve realmente sencilla y se deja a un lado todo lo que es de poca importancia, y todo lo importante se concentra en el centro del blanco. Por ejemplo, si usted padece una enfermedad que puede ser mortal, usted no se siente y discute de qué color va a pintar su casa el próximo año. No planifica eso. Usted se preocupa por si va a sobrevivir a la enfermedad. Así le pasaba a este hombre. Este hombre estaba en un momento en su vida sencillamente preocupado por una sola cosa: la curación, la sanidad de su hijo. Entonces, en este diálogo breve hay mucho más. El noble no se da por vencido sin antes intentar decirle a Jesús en aquel ruego cómo debía realizar el milagro. Al parecer, creía que Jesús podía curar a los que estaban cerca de él, que los que estaban alrededor de él, que podía hacer milagros presente, pero no de lejos. Así que le dice: Jesús, tienes que venir a mi casa donde mi hijo está, o mi hijo no sanará. Este hombre tenía el conocimiento. Este hombre no tenía el conocimiento del poder ilimitado de Cristo. Este hombre tenía un problema. Este problema presentó una oportunidad, y la oportunidad exigió en aquel hombre una decisión. En el versículo 50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dice que se vaya a su casa. Aquel hombre se encuentra en un dilema, porque si se va a su casa y no tiene nada en sus manos para demostrar que ha visto a Jesús, o quedarse allí esperando si Jesús iba con él. Pero recuerde que él había viajado más de 25 millas de distancia para ver a la única persona que él cree que puede ayudar a su hijo enfermo. Ahora él está enfrentando un desafío más serio: decidir creer e ir a su casa, dado que si rehúsa obedecer la palabra que Jesús ha dicho, o quedarse en el mismo lugar. Obviamente, si él no hacía esto de irse a su casa, se había dado a la incredulidad. Él se fuese dado a la incredulidad. Así que la Biblia nos dice que él tomó una decisión. Es que las oportunidades demandan decisiones. Así que él tomó la decisión y se fue. Dice la Biblia que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es una gran expresión de fe. Si él decía que creía y no se iba a casa, entonces su fe había estado muerta. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Pero él demostró su fe mediante su obediencia. Tomó lo que Jesús había dicho y actuó para demostrar que creía lo que había dicho Jesús. Así que el milagro comenzó con un problema. Aquel problema presentó una oportunidad. La oportunidad demandó en aquel hombre una decisión, y aquella decisión determinó una consecuencia. Note lo que dice la Biblia en el verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. El noble creyó y regresó. Cuando descendía, la Biblia dice que sus criados le dijeron: tu hijo vive.
apuntando a la realización de la sanidad, confirmando la palabra que Jesús le había dicho. El milagro ocurrió. Su hijo vivía. Había alegría, había gozo. Aquel padre, al escuchar esa noticia, observa el encuentro entre los criados y el padre. Cuando el padre está regresando a casa, llegan al encuentro los sirvientes. Y le aseguro que no estaban caminando, estaban corriendo alegres de Capernaum a Caná para verles, para verle y decirle que su hijo había sanado. Aquel hombre recibe la noticia que la gran necesidad de su vida había sido suplida, que su hijo había sanado, y lo encontraron en el camino, y lo único que le dijeron: tu hijo vive, tu hijo está vivo. Entonces aquel hombre, en aquel diálogo entre sus sirvientes y él, dice, entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aquel hombre pareciera que aplacara la celebración con una pregunta. Y esto es un poco extraño, porque yo no sé si hubiera hecho lo mismo que este hombre hizo. Yo no sé si yo fuese lo suficientemente inteligente como para descubrir si fue un milagro de Jesús o un milagro médico. Pero aquel hombre quería saberlo, así que pregunta: ¿cuándo comenzó a estar mejor? Tratando de confirmar en su propio corazón que lo que estaba pasando a su hijo era lo que exactamente Jesús había dicho. El texto dice que él pregunta: ¿cuándo comenzó a mejorar? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y en su mente se dio cuenta que lo que Jesús le había dicho era una realidad, había sucedido. Ahora note que la fe del noble no era una fe perfecta, pero era fe. Recuerde que él creía que Jesús podía curar de cerca, pero no a la distancia. Y evidentemente también creyó que Jesús podía curar, pero no estaba seguro de que podía hacerlo al instante y a la distancia. Así que cuando se enteró de que había pasado a la misma hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, su fe comienza a crecer. El texto dice que le fue dicho ayer a la hora 7. Quiere decir que fue a la 1 de la tarde. En otras palabras, habían pasado como 24 horas desde que el Padre había hablado con Jesús. Jesús había dicho una palabra. ¿No es interesante que Jesús no esperó hasta que el Padre llegara a su casa? Él simplemente dijo la palabra y el muchacho fue sano. Ahora bien, yo creo que nuestro Dios todavía puede sanar, puede curar, puede hacer milagros. Lo creo de todo mi corazón. Sin embargo, no creo que podamos programar sus sanidades. Sé que algunos creen que pueden programar las sanidades de Jesús, del Señor. Pero Él no está obligado a hacerlo. Unas veces lo hace, otras veces no. Pero aquel milagro comenzó con un problema, con una necesidad. Aquel problema presentó una oportunidad. La oportunidad demandó en él una decisión, y aquella decisión determinó una consecuencia. Y aquella consecuencia cambió la vida.
Lea conmigo el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bien, si examinamos este relato con cuidado, descubriremos que hay varios tipos de fe. Ya hemos leído que el padre creyó. Así es. De hecho, hay 3 clases de fe. Conforme la narración avanza, se puede ver cómo nuestro Señor lleva a este hombre de una fe a la siguiente, hasta que por último el hombre tiene la fe más poderosa, la fe que usted y yo expresamos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Primero que nada, hubo una fe en Él. Hubo una fe en el poder de Cristo. No sabemos dónde oyó este hombre en cuanto a Jesús, pero sea lo que sea que hubo oído, fue suficiente poderoso como para estar dispuesto para emprender un viaje de más de 25 millas a otra ciudad a buscar a Jesús, porque creía en el poder de Jesucristo. Luego, cuando llegó a Jesús, le dijo que fuera a su casa, dado que su hijo vivía. El hombre avanzó de una fe en el poder de Cristo a una fe en las promesas de Cristo. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo, en lo que el texto dice. Eso es una buena fe. Pero cuando llegamos al versículo 53, Él expresa la fe más importante de todas. Es una fe en la persona de Cristo. Él creyó no en su poder, no en su promesa, sino que creyó en el mismo Jesucristo. Todo milagro es una señal. Y esa señal nos lleva a una sola persona. Esa persona es Cristo. La señal solo tiene un propósito, y es que la gente reconozca, es que usted y yo reconozcamos el mensaje de Dios y respondamos de acuerdo a Él. De nada sirve quedarme solo con el milagro. De nada sirve quedarme solo con la señal si no tengo al hacedor de milagros. El enfoque debe estar en el hacedor de milagros, no en el milagro. Debe estar en el hacedor del milagro, en la salvación de Cristo en la vida. Creo que ese fue el punto de toda la experiencia de este hombre en su vida. Usted no sabe que a veces el Señor manda problemas en nuestra vida para que esos problemas nos guíen a sentir nuestra propia impotencia, nuestro propio vacío, y nos lleven a reconocer nuestra gran necesidad de Jesús. A veces el Señor usa los extremos de nuestras vivencias para llevarnos a una relación personal con Él. Si examinamos esta narración, la fe de este hombre en el poder de Cristo, que creció de una fe en la promesa de Cristo y en la última instancia culminó en la persona de Cristo. La Biblia dice que no solamente creyó él, sino también todos en su familia. Cuando este hombre se convirtió, toda su familia llegó a la salvación. ¡Qué increíble! Hubo júbilo por la sanidad de su hijo, pero hubo gran júbilo, hubo gran fiesta por la salvación de su familia. Al concluir este relato, y antes de cerrar nuestras Biblias, quiero decirle algunas cosas que he aprendido leyendo y tratando de aprender esta enseñanza.
Primero que nada, que los milagros del Señor vienen en diferentes paquetes. ¿Sabían que el Señor no está obligado a hacer por usted lo que ha hecho por otros? Tampoco está obligado a hacerlo de alguna manera parecida a otras. Él hace su obra a su tiempo y de muchas maneras. Cuando Jesús curó al leproso, lo tocó. Cuando curó a la suegra de Pedro, la levantó. Cuando curó al ciego, hizo lodo con su saliva y se lo puso sobre los ojos. Cuando curó al paralítico, le dijo: toma tu lecho y anda. Cuando multiplicó los panes y los peces, inclinó la cabeza y dio gracias. Cuando calmó la tormenta, simplemente dijo: paz. Cuando vivificó a Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera. Cuando sanó al hijo del doble, simplemente dijo una sola palabra a más de 25 millas de distancia y pasó. No tenemos a un Dios que actúa con estereotipos. Él hace su obra de muchas maneras. No le pregunte al Señor por qué no está haciendo en su vida lo que usted ve que Él hace en la vida de otros. Especialmente, Él tiene algo para usted, único y especial para usted. Aprendí que la fe actúa primero y después se ve el resultado. Esto es difícil, pero este hombre tenía que dar el paso de irse a su casa antes de saber lo que Dios iba a hacer. Cuando iba a la iglesia de niño, me aprendí una breve definición de fe que decía: olvidándolo todo, confío en Cristo. Eso es lo que la fe es. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es quitar los ojos de todo lo demás y poner la confianza en Jesús. Este hombre tuvo que olvidar todo remedio, todas oportunidades, toda solución y confiar solo en Jesús y en lo que Jesús dijo. Ahora quiero preguntarle, ¿alguna vez ha llegado a este punto en su vida donde está dispuesto a dejarlo todo y confiar en Cristo? El milagro no sucederá si usted no decide en confiar en Cristo. El milagro no sucederá sino cuando usted lo haga. El mundo dice ver para creer. Dios dice cree. Creer es ver. Esto es totalmente opuesto a lo que todos dicen. Tercero, la fe acepta que el Señor está obrando aunque no pueda ver lo que Él está haciendo. Es bastante importante. Este hombre tuvo que creer que el Señor estaba haciendo algo aun cuando no podía ver lo que Él estaba haciendo. Cuando nosotros estamos luchando con eso, ¿cuánto le estamos pidiendo a Dios hacer algo? A nosotros nos gustaría que Él lo hiciera ante nuestros ojos, paso por paso, para así examinar cada parte, pero a menudo oramos y no sabemos que Él está obrando, pero lo está. Déjame decirte que Él está obrando en tu vida, Él está obrando en tu familia, Él está obrando en ti. Él no tiene que mostrarnos su mano, Él no tiene que mostrarte su mano para así puedas tú creer en Él. Pero Él tiene su tiempo. Quiero que noten que el milagro más grande que Jesús
hizo ese día no fue físico, sino espiritual. ¿Saben que el libro de Juan nos dice que nosotros podemos hacer milagros mayores de los que Jesús hizo? Porque Él fue el Padre, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Él está en nosotros. Nosotros podemos decir que podemos hacer mayores milagros, muchos milagros. Muchos milagros. Los milagros de Jesús fueron de naturaleza, fueron temporales, pero cuando Jesús salvó a este hombre y salvó a su familia, el milagro que hizo ahí duró toda la eternidad. Nunca se termina, no tiene fecha de caducidad. Este hombre y su familia van a estar en el cielo algún día. Gracias a Dios nosotros estaremos ahí el tiempo suficiente. El milagro que hizo para curar al muchacho fue bueno, pero el milagro que hizo para salvar a la familia fue mucho mejor. Eso me dice que como congregación Él nos ha llamado primordialmente. Nos ha dado un ministerio de reconciliación y de predicación del Evangelio. Él nos ha llamado a una gran obra. Usted y yo conocemos gente que necesitan conocer a Jesucristo. El Señor le ha permitido a usted, me ha permitido a mí invertir en las vidas de aquellas personas, invitarles y animarlos a vivir en la fe. Este es un gran ministerio. Nunca diga, me gustaría hacer milagros. El milagro que el Señor nos ha dado para hacer es la transformación de vida. Este es el milagro más importante que Él hizo, que Él hace. Y si usted nunca ha tenido ese milagro en su vida, en lo que quiere en su vida, Él lo quiere hacer ahora. Él quiere venir a su vida y perdonarle y limpiarlo de toda maldad. Darle un corazón nuevo y limpio. Una garantía absoluta que usted va a pasar la eternidad con Él en el cielo, con su familia. Quizás usted diga, quizás usted está diciendo, yo quiero este milagro. Así que cierre sus ojos allí donde está. Y puede hablar con el Señor. Decirle, Señor, haz un milagro, Señor. Haz un milagro en mí, Señor. Y en mi familia. Señor, gracias por este tiempo. Tú sabes todo, Señor. Sabes quién está escuchando, Señor, esta palabra. Sabes quién tiene necesidad de ella, Señor. Vemos aquí que tú nos animas, Señor, y tú nos has entregado un gran ministerio, Señor. Un gran ministerio. Gracias por este tiempo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, puedes comunicarte con nosotros. Así te acompañaremos en este camino maravilloso. El Señor te bendiga.
bendiga abundantemente. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad. Tocó sus ojos con lobo y autoridad. Le dijo, ábrelos, que hoy mirarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Sigue, que tus pasos sean firmes. Recuerda que fui yo quien prometió estar contigo. Descansa, debes mantener la calma. Soy tu paz en la tormenta, soy tu Dios quien te respalda. Oh, entonces no hay que temer. Levántate, levántate, estoy aquí.
esperanza, no debes mantener la calma. Soy tu paz en la tormenta, soy tu Dios, quien te respalda. Entonces no hay que temer, levántate, estoy aquí delante de ti, abriendo caminos, forjando un destino para ti. No te detengas, no has terminado, ven, camina confiado, no te apartes de mí, voy delante de ti, voy delante de ti. Estoy aquí delante de ti, abriendo caminos, forjando un destino para ti. No te detengas, no has terminado, camina confiado, no te apartes de mí, voy delante de ti. Oramos esta, Señor, oramos una vez más, Señor, por las personas que, Señor, están desfalleciendo su fe, Señor. Obra, Señor, obra, renueva allí, Señor. Renueva cada familia, Señor. Aquella persona que se ha sentido mal, que, Señor, que tiene una enfermedad, Señor. Señor, enviamos tu palabra de sanidad, Señor. Hago tu voluntad, Señor. Sana, sana, Señor. Sana su milagro, Señor, en la vida de cada persona que te necesita. Señor, hay personas que te necesitan, Señor. Señor, mire la familia que han sido tocadas por esta enfermedad, por esta pandemia, Señor. Señor, que han, Señor, su fe han menguado, Señor. Levanta, Señor, levanta su fe, Señor. Señor, que esta palabra haya tocado su corazón, que haya purificado su espíritu, Señor. Y puedan entender, Señor, que tú tienes un propósito, que ellos no han terminado, Señor. Que tú estás allí, que estás levantándole, que estás haciendo algo que ellos no puedan ver, Señor. Tú van a obrar, Señor. Sabemos que tú lo estás haciendo. Estás haciendo algo poderoso. Estás haciendo algo grande, Jesús. Oh, Señor. Obra, Señor, en cada familia, en cada persona, Señor, que ha sentido, Señor, de fallecer. Levántales, Señor, levántales. Señor, que ellos puedan entender que cada problema, Señor, que cada circunstancia, Señor, nos hacen acercarnos más a ti, Señor, más y más y más a ti, Señor. Que tú abres camino. Estás forjando un destino, Señor. No te detengas, no has terminado. Así que no te detengas. Camina confiado. No te detengas. Estoy aquí delante de ti, abriendo caminos, forjando un destino para ti. No
Oh,